Hola, hola, mis chismosos favoritos. Qué alegría tenerlos una vez más aquí en nuestro canal, su fuente número uno de dramas turcos, salseo de celebridades y, por supuesto, todo lo relacionado con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Les prometo que este es el lugar perfecto para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco y para reírse un rato con nosotros. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. No olviden que ustedes son la razón por la que hacemos esto. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas que más revuelo ha causado en las redes sociales y que, honestamente, nos tiene a todos al borde del asiento, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, llevamos años hablando de esto, pero la verdad es que siempre hay algo nuevo que descubrir, alguna señal que analizar, alguna declaración que interpretar. Y es que después de su romance en la pantalla, y su noviazgo confirmado, la ruptura dejó a muchos con el corazón roto y con la esperanza de una reconciliación. En este vídeo vamos a explorar a fondo qué siente realmente Hande Erçel por Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar entrevistas, declaraciones, gestos y hasta las indirectas, o no tan indirectas, que han lanzado en los últimos meses para tratar de descifrar el verdadero estado de su relación. ¿Será que aún hay amor? ¿Será que solo son buenos amigos? ¿O quizás hay algo más complicado detrás de todo esto? Prepárense porque vamos a investigar a fondo y les traemos toda la información que necesitan saber. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que este canal se mantiene vivo gracias a su apoyo. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de los chismes y los análisis profundos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y déjenos un like si están tan emocionados como nosotros por descubrir la verdad sobre Hande y Kerem. Vamos a por ello. Bien, ahora sí, entremos en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, en nuestros corazones. Su química en la serie Senkalkam Love is in the Air fue innegable. Desde el primer capítulo, la conexión entre Eda y Serkan, sus personajes, traspasó la pantalla y nos hizo soñar con un romance de cuento de hadas. Y para alegría de muchos, ese romance se hizo realidad fuera de la ficción. Durante su noviazgo, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Sus fotos juntos eran puro amor, sus apariciones públicas eran llenas de sonrisas y complicidad, y sus declaraciones de amor mutuo nos hacían suspirar a todos. Parecía que habían encontrado el uno al otro y que su relación era indestructible. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como las planeamos. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans completamente devastados. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, agendas de trabajo complicadas y, como siempre, la presión mediática. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en una de las figuras más importantes del panorama turco. Kerem también ha seguido trabajando en proyectos interesantes, explorando nuevos horizontes y consolidándose como uno de los actores más versátiles de su generación. Pero a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, la pregunta sigue en el aire: ¿qué siente realmente Hande Erçel por Kerem Bürsin? ¿Será que el amor se ha desvanecido por completo? ¿O aún existe una chispa de esperanza para una posible reconciliación? Para tratar de responder a estas preguntas, vamos a analizar algunas de las claves que nos han dejado Hande y Kerem en los últimos meses. Vamos a examinar sus entrevistas, sus declaraciones en redes sociales, sus interacciones con otros personajes del medio y, por supuesto, su lenguaje corporal. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Empecemos por las entrevistas. En varias ocasiones, tanto Hande como Kerem han sido preguntados sobre su relación pasada y sobre la posibilidad de volver a estar juntos. Sus respuestas, aunque cuidadosas y diplomáticas, nos han dejado algunas pistas interesantes. Hande, por ejemplo, siempre ha hablado de Kerem con mucho cariño y respeto. Nunca ha dicho nada negativo sobre él y siempre ha destacado sus cualidades como persona y como profesional. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre su relación con Kerem, Hande respondió: «Kerem es una persona muy importante en mi vida. Compartimos momentos muy bonitos juntos y siempre le tendré un gran cariño». Esta declaración, aunque aparentemente inocente, revela que Hande aún guarda un sentimiento especial por Kerem. No se trata de un simple «somos amigos» o «ya no siento nada por él». Hande reconoce que Kerem fue importante en su vida y que aún le tiene un cariño. Esto, para muchos fans, es una señal de que la puerta a una posible reconciliación no está del todo cerrada. Para profundizar en esta declaración, es importante analizar el contexto en el que se produjo. La entrevista se realizó en un ambiente relajado y distendido,
lo que permitió a Ande sentirse más cómoda y sincera al hablar de su relación pasada. Además, la entrevistadora fue muy cuidadosa al formular las preguntas, evitando caer en el morbo o la especulación. Esto facilitó que Ande pudiera expresar sus sentimientos de una manera honesta y respetuosa. Es importante recordar que Ande siempre ha sido una persona muy reservada con su vida privada, por lo que este tipo de declaraciones son poco frecuentes y por lo tanto, muy valiosas para entender sus verdaderos sentimientos. Por su parte, Kerem también ha hablado de Ande con mucho respeto y admiración. En una entrevista dijo, Ande es una mujer increíble, una gran actriz y una persona maravillosa. Aprendí mucho de ella y siempre estaré agradecido por el tiempo que pasamos juntos. Al igual que Ande, Kerem no ha cerrado la puerta por completo a una posible reconciliación. Sus palabras demuestran que aún siente un gran respeto y admiración por Ande y que valora mucho el tiempo que compartieron juntos. La declaración de Kerem es particularmente interesante porque enfatiza el impacto que Ande tuvo en su vida. Al decir que aprendió mucho de ella, Kerem reconoce que Ande no solo fue una compañera sentimental, sino también una fuente de inspiración y crecimiento personal. Esta admiración mutua es un componente fundamental de cualquier relación duradera, y el hecho de que Kerem la exprese abiertamente sugiere que aún siente una profunda conexión con Ande. Además, la gratitud que Kerem expresa hacia Ande indica que valora los recuerdos y experiencias que compartieron juntos, lo que podría ser un indicio de que no descarta la posibilidad de revivir esos momentos en el futuro. Pero además de las entrevistas, también hay que prestar atención a las redes sociales. En los últimos meses, tanto Ande como Kerem han interactuado en varias ocasiones en Instagram y Twitter. Han dado me gusta a publicaciones del otro, han comentado fotos y han compartido mensajes en los que muchos han visto indirectas. Por ejemplo, hace unas semanas, Ande publicó una foto en Instagram con un pie de foto que decía, recordando buenos momentos. Inmediatamente los fans empezaron a especular si la foto y el pie de foto estaban dirigidos a Kerem. Muchos interpretaron que Ande estaba recordando los momentos felices que vivieron juntos y que quizás estaba sintiendo nostalgia. Esta publicación de Ande desató una verdadera tormenta en las redes sociales. Los fans inundaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo y esperanza, animando a Ande y Kerem a reconciliarse. Algunos incluso crearon hashtags específicos para promover la idea de una segunda oportunidad. La foto en sí misma era bastante ambigua, lo que alimentó aún más la especulación. Ande aparecía sonriendo en un entorno natural y relajado, pero el pie de foto evocaba una sensación de melancolía y añoranza. La combinación de la imagen y el mensaje fue interpretada por muchos como una clara señal de que Ande aún pensaba en Kerem y que extrañaba los momentos que compartieron juntos. Es importante tener en cuenta que Ande es una figura muy consciente de su imagen pública, por lo que este tipo de publicaciones no suelen ser casuales. Cada palabra y cada imagen son cuidadosamente seleccionadas para transmitir un mensaje específico, lo que sugiere que la publicación de Recordando Buenos Momentos fue deliberada y tenía como objetivo generar una reacción. Poco después, Kerem publicó una foto en su cuenta de Twitter con un mensaje que decía, «El tiempo cura todas las heridas». Esta publicación también fue interpretada por muchos como una indirecta a Ande. Algunos fans creen que Kerem estaba tratando de decir que a pesar de la ruptura, el tiempo ha ayudado a sanar las heridas y que quizás ahora están en un punto en el que podrían volver a intentarlo. La respuesta de Kerem a la publicación de Ande fue igualmente enigmática y generó aún más debate entre los fans. El mensaje de «El tiempo cura todas las heridas» puede interpretarse de muchas maneras diferentes. Algunos creen que Kerem estaba simplemente tratando de transmitir un mensaje de esperanza y positividad, mientras que otros lo interpretaron como una señal de que estaba dispuesto a dejar atrás el pasado y a considerar una reconciliación con Ande. La clave para entender el mensaje de Kerem radica en el contexto. La publicación se produjo poco después de la publicación de Ande, lo que sugiere que Kerem estaba respondiendo a ella de alguna manera. Además, el mensaje de Kerem es muy personal y reflexivo, lo que indica que estaba hablando desde el corazón. Teniendo en cuenta estos factores, es razonable concluir que Kerem estaba expresando su disposición a perdonar y olvidar el pasado, lo que podría ser un indicio de que está abierto a la posibilidad de una segunda oportunidad con Ande. Pero además de las indirectas en redes sociales, también hay que prestar atención a las interacciones de Ande y Kerem con otros personajes del medio. En varias ocasiones se les ha visto juntos en eventos y fiestas, y aunque siempre han tratado de mantener la distancia, algunos han notado cierta tensión y complicidad entre ellos. Por ejemplo, hace poco Ande y Kerem coincidieron en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Según testigos, ambos se saludaron cordialmente y charlaron durante unos minutos. Aunque no se les vio demasiado cerca, algunos notaron que había cierta tensión en el ambiente y que ambos se miraban con cierta intensidad. Estos encuentros públicos entre Ande y Kerem son siempre objeto de intensa especulación por parte de los fans y los medios de comunicación.
Cada gesto, cada mirada y cada palabra son analizados minuciosamente en busca de pistas sobre el estado de su relación. En la fiesta de cumpleaños del amigo en común, la tensión palpable entre Ande y Kerem fue uno de los temas más comentados de la noche. Los testigos informaron que ambos se mostraron un poco incómodos al principio, pero que luego se relajaron y charlaron durante unos minutos. Sin embargo, a pesar de la cordialidad aparente, muchos notaron que había una cierta intensidad en sus miradas y que el ambiente a su alrededor era diferente al del resto de la fiesta. Es importante recordar que Ande y Kerem son dos personas muy reservadas, por lo que es poco probable que expresen abiertamente sus sentimientos en público. Sin embargo, su lenguaje corporal y su comportamiento sutil pueden revelar mucho sobre lo que realmente están sintiendo. Este tipo de interacciones, aunque pequeñas y aparentemente insignificantes, pueden ser una señal de que aún hay algo entre Ande y Kerem. La tensión y la complicidad que se perciben en sus encuentros pueden indicar que aún existe una conexión emocional entre ellos y que quizás no han podido olvidar por completo su relación. La persistencia de esta conexión emocional es un factor clave para entender la posibilidad de una reconciliación entre Ande y Kerem. A pesar del tiempo transcurrido y de las dificultades que puedan haber enfrentado, la chispa que los unió inicialmente parece seguir viva. Esta chispa, combinada con el cariño, el respeto y la admiración mutua que aún sienten el uno por el otro, podría ser suficiente para superar los obstáculos y dar una segunda oportunidad a su relación. Pero más allá de las entrevistas, las redes sociales y las interacciones con otros personajes del medio, también es importante analizar el lenguaje corporal de Ande y Kerem. Los gestos, las miradas y la forma en que se comportan cuando están cerca pueden revelar mucho sobre sus verdaderos sentimientos. En varias ocasiones, se ha visto a Ande y Kerem evitar el contacto visual cuando están cerca. Esto puede ser una señal de incomodidad o nerviosismo, pero también puede indicar que aún sienten algo el uno por el otro y que les resulta difícil mantener la compostura cuando están juntos. La evitación del contacto visual es un comportamiento muy común en situaciones de tensión emocional. Cuando dos personas se sienten atraídas el uno por el otro, pero no están seguras de cómo expresar sus sentimientos, pueden evitar el contacto visual como una forma de protegerse de la vulnerabilidad. En el caso de Ande y Kerem, la evitación del contacto visual podría ser una señal de que aún sienten algo el uno por el otro, pero que les resulta difícil lidiar con la complejidad de su relación. También se ha notado que en ocasiones, Ande y Kerem se imitan mutuamente. Por ejemplo, si uno se cruza de brazos, el otro también lo hace. Este tipo de comportamiento, conocido como efecto espejo, puede ser una señal de que existe una conexión subconsciente entre ellos y que aún se sienten atraídos el uno por el otro. El efecto espejo es un fenómeno psicológico que ocurre cuando dos personas se sienten conectadas entre sí. La imitación inconsciente de los gestos y el lenguaje corporal del otro es una forma de establecer una conexión emocional y de mostrar empatía. En el caso de Ande y Kerem, el efecto espejo podría ser una señal de que aún existe una profunda conexión subconsciente entre ellos y que se sienten atraídos el uno por el otro a un nivel más profundo. En definitiva, después de analizar todas las claves que nos han dejado Andercel y Kerem Bürsin en los últimos meses, podemos llegar a la conclusión de que, aunque su relación terminó, aún existe un sentimiento especial entre ellos. Ande aún guarda un gran cariño y respeto por Kerem, y Kerem aún la admira y valora mucho el tiempo que pasaron juntos. La puerta a una posible reconciliación no está del todo cerrada, pero tampoco está completamente abierta. Ambos han seguido sus caminos por separado y han madurado como personas y como profesionales. Sin embargo, la conexión emocional que existió entre ellos sigue presente y puede ser la base para una futura reconciliación. La clave para determinar si Ande y Kerem volverán a estar juntos radica en su disposición a superar los obstáculos y a comprometerse con una relación a largo plazo. Ambos son personas exitosas y ambiciosas, por lo que es importante que encuentren un equilibrio entre sus carreras y su vida personal. Además, deben estar dispuestos a comunicarse abierta y honestamente el uno con el otro para evitar los malentendidos y los conflictos que puedan haber contribuido a su ruptura inicial. Si logran superar estos desafíos, la conexión emocional que aún existe entre ellos podría ser suficiente para construir una relación duradera y feliz. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Andercel y Kerem Bürsin. Lo que sí podemos decir es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones y que seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, esperando que algún día vuelvan a estar juntos. Su historia es una montaña rusa de emociones, y los fans están enganchados para ver cómo termina el drama. Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la relación entre Andercel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son interpretaciones y especulaciones basadas en la información que tenemos disponible. La verdad final solo la conocen Ande y Kerem. Para resumir brevemente, hemos visto que a pesar de la ruptura, Ande y Kerem aún sienten un gran cariño y respeto el uno por el otro.
Sus entrevistas, sus interacciones en redes sociales y su lenguaje corporal nos han dejado pistas interesantes sobre el estado de su relación. La puerta a una posible reconciliación no está del todo cerrada, pero tampoco está completamente abierta. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja que tanto amamos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. No olviden que ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Quiero saber sus opiniones. No se corten y déjenos sus comentarios más jugosos. ¿Recuerdan el viaje que hicieron juntos a las Maldivas? ¿Fue un cuento de hadas? ¿O aquella entrevista donde se miraban con tanto amor que nos derretimos todos? Compartan sus recuerdos favoritos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para